créanme que estoy muy emocionado de estar acá, por ser mi universidad y por ver después de tantos años que se puede hacer un video con algo de lo que he aprendido para compartir con ustedes. Créanme que si se hubiera hecho un video cuando yo era estudiante, tal vez hubiera habido una escena ahí en la 12 tomando cerveza, hubiera habido otra escena con los amigos llegando tarde a las clases, otra escena repitiendo alguna materia, nada para mostrar, pero ahora hay algo para mostrar después de tantos años, por un lado por la formación que recibí en la universidad y por otro lado por las oportunidades que he tenido profesionalmente a lo largo de estos 15 años. Me da mucho gusto estar con ustedes, quiero que sientan que soy uno más, realmente lo soy, realmente soy como ustedes, pasé también por estas aulas y fui como un estudiante normalito, no crean que yo tenía nada destacado, normalito, que quería aprender, que soñaba y que venía muy ilusionado a la universidad. Entonces véanme así hoy para que hablemos, para que me hagan preguntas, para que tomen mis datos y se sientan con la libertad de pasar por mi oficina cuando quieran. Algunos lo han hecho en estos últimos 3 años y para mí es un placer poder compartir con ustedes, entre otras, porque la experiencia docente lo que me ha permitido entender es que tengo mucho que aprender por parte de los estudiantes, de sus inquietudes, de sus desafíos, de la forma como ven el mundo. De manera que eso también me enriquece a mí. Les cuento entonces, voy a empezar por el principio, que es mi vida en la universidad y mi llegada a la universidad. Yo llegué a la universidad en el año 93, si mal no recuerdo. Llegué debatiéndome entre estudiar Derecho y estudiar Comunicación. Y muy animado por mi familia para estudiar Derecho y muy animado por mí mismo para estudiar Comunicación. La razón por la cual yo estudié Comunicación es porque realmente yo me sentía con mayores aptitudes. En el colegio me hicieron una evaluación de aptitudes y me hicieron la recomendación de que tenía mejores aptitudes para la comunicación que para el derecho, pero me dijeron que también el derecho podía ser una opción. Pero se podrán imaginar que mis padres querían derecho porque de comunicación nadie vive. Entonces, lo cual era un mito interesante ese entonces, que desafiábamos los que estudiamos comunicación, pero que yo creo que hoy, más adelante les hablaré de la comunicación de hoy está desvirtuado. Hoy la comunicación es una carrera, es una profesión sólida, que tiene varios frentes de acción y que tiene mejores perspectivas que muchas otras. Pero en ese entonces no había nada más que trabajar en un medio de comunicación y rara vez en otras vertientes posibles que en ese entonces existían. Entonces yo ingresé acá a estudiar comunicación, soñaba con ser periodista. Yo soñaba con ser periodista, mi gran entusiasmo en la carrera se alimentaba con la esperanza de trabajar en un medio de comunicación, particularmente en la prensa escrita, porque siempre me ha gustado escribir. Ese era mi gran sueño y les cuento que la universidad me lo alimentaba muy bien, porque yo veía buenas materias de periodismo, aprendí a redactar, aprendí a hacer radio, por primera vez conocí una cámara, aprendí a tomar fotografía desde la perspectiva periodística. La universidad me lo alimentaba muy bien. Y yo veía que había algunos compañeros que yo los consideraba sinceramente y con todo respeto para ellos un poco despistados porque les gustaba la comunicación que en ese entonces se llamaba organizacional. A mí me parecía un poco absurdo. Yo decía, pero ¿qué hace sentido, qué le da sentido a ese interés que tienen? Por un lado, las empresas lo único que hacen son carteleritas en cartulina, ¿no? Por otro lado, Recursos Humanos tiene cooptada esa función. Yo no le veía sentido. Me parecía que eran los flojos del semestre los que se orientaban por la comunicación organizacional. Se los digo con toda sinceridad, ¿sí? Y yo me tomaba con muy poca seriedad las materias de comunicación organizacional, ¿sí? Desde luego las tomaba porque tenía que hacerlo, pero yo no sentía vocación. Terminando la carrera, empecé a entender un poquito más la comunicación organizacional, un poquito más, gracias a una gran profesora que tuvimos,
medio descubrí, visualicé, vislumbré oportunidades, pero aún así yo realmente me sentía periodista. Pero el mundo no es solamente para lo que uno quiere hacer, sino para en donde hay oportunidades, las oportunidades que surgen. Terminando yo mi carrera, escuché sobre prácticas y yo apliqué al tiempo y yo fui al tiempo a hacer prácticas, ¿sí? Pero el tiempo tuvo un problema administrativo, un problema con la organización de las prácticas y me pusieron en un área que ya me parecía poco interesante. Al principio yo iba a deportes, magnífica noticia, ¿cierto? ¿Quién no quiere ir a hacer prácticas en la sección de deportes del tiempo? Ya estaba Meluc, era un periodista, un reportero que empezaba, ¿de acuerdo? Y yo estaba muy contento, pero por un problema administrativo me pusieron en un área que era como de servicios de marketing, una cosa que no, me pareció muy poco atractiva, y entonces yo empecé aquí desesperado a buscar opciones de nuevo y me encontré con que había prácticas en esta firma en la que estoy hoy, que se llama Burson Marsteller. Burson Marsteller son dos apellidos, como decir Gómez y González, pero en inglés. Y estos señores crearon esta firma hace 60 años en Estados Unidos, en donde la comunicación empresarial es muy importante hace muchos años, mucho más que acá. Me salieron esas prácticas, me parecieron más interesantes porque eran como administrativamente más organizadas, eso que te dicen horarios y te dicen buenas condiciones y te dicen te vas a pagar al menos un auxilio, ¿no? Eso me pareció más interesante. Yo vivía sin un peso, yo no tenía para las fotocopias. Aquí llegó el Banco de Vivienda a ofrecer tarjetas de crédito. En mi generación, yo obtuve una tarjeta de crédito, desde luego, con el respaldo de mis padres y les dejé una deuda como de 10 años, porque todo lo pagaba con la tarjeta. Era una cosa impresionante. Entonces, cuando me ofrecieron prácticas administrativamente organizadas, me sentí atraído. Descubrí que era comunicación organizacional, pero fui descubriendo algunos aspectos muy interesantes. Esta es una firma que hace consultoría en comunicación organizacional. Empecé a ver que había vínculo con el periodismo, que se aprovechaba mi formación periodística, que se trataba de crear contenidos, se trataba de relacionarse con los medios, se trataba de conducir a los clientes hacia una buena relación con la opinión pública, a las firmas que asesorábamos. Entonces empecé a sentir que existía un vínculo que aquí yo no había descubierto tan cercanamente, pero que allí era palpable, latente, y eso me generó mucho interés, La firma rápidamente decidió expandirse en Colombia. En ese momento eran muy pocas personas, muy pocos clientes. Cuando yo llegué apenas llevaban un año acá. Empecé a trabajar además de la mano de una gran periodista que ustedes deben leer seguro los domingos, que es Salud Hernández. Salud Hernández llegó a Colombia por Burson Marsteller. Ella trabajaba en Burson Marsteller España y fue asignada como gerente general en Colombia. Y ella llegó cuando yo llevaba como 3 meses de practicante. Entonces empecé a ver que una periodista de gran trayectoria lideraba la firma y yo podía aprender de ella. Entonces estuve trabajando con ella muy cercanamente desde el año 97 hasta el año 99. Hicimos una muy buena relación, trabajamos muy bien y en el año 99 ella me propuso para que yo me fuera a nuestra firma, a la casa matriz a Miami. Cuando yo me fui, ella a los 2 meses se fue de la firma y se dedicó de lleno al periodismo. Pero ella llegó acá así, ella llegó a través de la comunicación organizacional a Colombia y luego se dedicó al periodismo, que es lo que la mueve más vocacionalmente. Yo entonces empecé a hacer una carrera en una firma multinacional, me siento muy afortunado porque todo lo que he aprendido profesionalmente se lo debo a esta firma. Para ponerlos en contexto, hay 2 potencias en materia de comunicación organizacional, de comunicación empresarial, que son Inglaterra y Estados Unidos. Cuando hablo de potencias, es que son países que ejercen este tipo de comunicación profesionalmente desde hace más de 50 años, aquí nos llevamos más de 20, que hacen investigación en comunicación organizacional, que tienen carrera de comunicación organizacional en las universidades, lo pueden llamar comunicación organizacional o relaciones públicas o relaciones corporativas, de diferentes formas,
que tienen grandes expertos con reconocimiento mundial en materia de comunicación organizacional, que publican permanentemente, que tienen universidades con investigación y publicación. A eso le llamo yo potencia en comunicación organizacional. Y donde nacieron firmas como la que yo represento en Colombia, que son pioneras en materia de comunicación organizacional. Entonces yo tuve la fortuna de ir a Miami, estuve casi 5 años, en donde había un grupo de gente maravillosa, experta, que había estado trabajando 20, 30 años en este campo, que había publicado, algunos de ellos, que asesoraban a grandes firmas en Latinoamérica. Y entonces empecé a aprender y a enamorarme de la comunicación organizacional. Me enamoré, digamos que tempranamente, no llevaba 2 años de haber salido, 3 años de haber salido de la universidad, ya estaba profundamente enamorado y empecé a crecer dentro de la firma. Empecé a crecer, empecé a tener responsabilidades mayores. En Miami alcancé a tener una responsabilidad senior y estando en Miami, en ese paso tan interesante, porque estar en Miami, pues calidad de vida interesante, pero no para estar toda la vida, eso siempre lo pensé y lo he pensado, pero le da a uno una visión panregional de la comunicación, porque en Miami llevas proyectos que tienen que ver con Brasil, con México, con Colombia, con Venezuela, y empiezas a tener un pulseo multipaís de la comunicación. Empiezas a entender la comunicación desde una perspectiva panorámica latinoamericana. Eso fue, digamos que profesionalmente, lo más maravilloso de mi paso por Miami, y allí me propusieron irme a México ya en calidad de director, no de director de la compañía, de director de un área de la compañía, y en México estuve en una primera oportunidad 3 años. Estando en México, me propusieron irme ya como gerente general a Puerto Rico, y me fui a Puerto Rico y estuve 2 años como gerente general en Puerto Rico. Es un mercado muy pequeño, es un mercado esencialmente americano más que latinoamericano, porque es un estado libre asociado, significa es un estado pero en otras condiciones que los demás estados de Estados Unidos, gran influencia americana, y empecé yo a formarme en el mundo americano de la comunicación, a asistir a las universidades, a foros, a formarme con la compañía dentro de Estados Unidos, a interactuar con clientes americanos en torno a comunicación. Y mi formación entonces termina siendo en esencia americana en el mundo de la comunicación, hablando desde lo profesional. Después de Puerto Rico regresé a Colombia, hice un paréntesis, todos cometemos errores en la vida, y acepté fuera de la compañía una posición en otra firma multinacional española de comunicación, los españoles también saben de comunicación, que se llama Llorente y Cuenca. Yo fui gerente general de Llorente y Cuenca 2 años, aquí en Colombia, estuve allí. No me pareció afortunada la experiencia, particularmente porque son 2 mundos diferentes, el español y el americano. Y luego regresé a México otra vez con Burson Marsteller, otros 3 años a México, ya en una posición de dirección para Latinoamérica. Y después de eso me propusieron venir a Colombia como gerente general. Eso fue hace casi 4 años que estoy en esta posición. En el momento en el que estuve en Miami, la compañía, que es una compañía muy seria, grande, esta es una compañía de 5.000 empleados alrededor del mundo, que en el mundo de la comunicación es bastante, tiene programas de educación, de patrocinio de educación. Yo apliqué a uno, cuando yo estaba en Miami, yo quería hacer un MBA, y yo apliqué, y la compañía me pagó el 100% de mi MBA. Yo hice mi MBA en Phoenix, Arizona, la compañía me permitió vivir en Phoenix, Arizona, y atender desde allí mis responsabilidades. En ASU, que es la Universidad del Estado de Arizona, vuelvo a mis orígenes. Yo no sabía inglés, yo tenía un inglés de colegio malo. Yo aquí tomé clasecitas de inglés en la universidad, cuando las universidades todavía no se tomaban en serio el inglés, ¿sí? Cuando era el método tradicional, cuando no hablábamos y no escribíamos lo que medio entendíamos, ¿cierto? Yo no sabía inglés. Yo llegué a Miami con un inglés malo y me empecé a formar dentro de la compañía y tomando cursos. Luego, para ir a la Universidad de Arizona, que es una universidad americana 100%, me reté y presenté el examen para entrar a la universidad, el examen de lo que llaman allá no es el TOEFL, sino el TOEIC, y lo pasé. Entré con un nivel, mire, yo entraba al salón en la universidad en Arizona y todos tenían buen inglés, y yo era el único que era regular, había pasado el examen, pero yo no entendía todo. Me ayudaban mis compañeros y fui mejorando el inglés.
en los primeros 6 meses estudiar en inglés es una maravilla de la universidad porque es aprendes o aprendes, ¿no? Tienes que exponer, tienes que escribir, como lo que ustedes hacen acá. Yo a los 6 meses ya estaba muy afinado en mi inglés y mi inglés de hoy pues se fortaleció mucho por el paso por la universidad. Yo hice mi MBA totalmente en inglés, 2 años en la Universidad de Arizona, me gradué en la Universidad de Arizona y con ese MBA significó el sello de mi formación académica hacia mi carrera y mi visión empresarial de la comunicación, porque MBA significa formarse en administrar negocios, ¿verdad? Eso es un MBA. Administrar negocios, gestionar gente, gestionar el área de finanzas, aprender de marketing, aprender un poquito de formación jurídica para los negocios, eso significa el MBA. Y yo hice un MBA para entender mejor las empresas y poder generar un buen maridaje entre la comunicación empresarial y la comprensión de administración, lo cual gustó mucho en mi empresa y por eso me lo pagaron 100%, gustó mucho, porque para ser gerente general, pues yo no diría que es una obligación, pero sí es deseable que haya formación en negocios para ser gerente general de una organización, porque ser gerente general de una organización, aun cuando sea una organización de comunicación, pues al final es una organización donde gestionamos gente, aquí nosotros somos 70 personas, donde gestionamos presupuestos, donde hacemos negocios con los clientes, tenemos que hacer marketing, tenemos que manejar litigios, o sea hay que tener una formación gerencial. Entonces a la compañía le gustó eso y yo creo que eso me fortaleció dentro de la organización para seguir adelante. En mi paso por México tuve la oportunidad de aprender de diversas industrias, me empecé a especializar, que les voy a comentar más adelante sobre la importancia de la especialización en estos tiempos. Me empecé a especializar en industrias, empecé a entender mejor la industria petrolera, la industria minera, el sector financiero, básicamente haciendo asesorías de alto nivel para estas organizaciones de estos sectores. Aquí en Colombia, como les he comentado y como generosamente lo expresa el video, dirijo una compañía que es una de las 2 líderes en el mercado. Digo una de las 2 porque no hay información confiable, no hay rankings oficiales. Hay 2 firmas grandes, una es la que yo dirijo. ¿Nosotros qué hacemos? Y les empiezo a contar un poco, si están de acuerdo, qué hacemos en una firma de estas, y ustedes empiezan a pensar si una firma de estas es interesante o no ocasionalmente para ustedes. En Burson Marsteller, que ustedes pueden buscarlo en internet y entenderán lo que hacemos desde la información en internet, en Burson lo que hacemos es asesorar a compañías particularmente multinacionales, ese es nuestro nicho de negocio, compañías multinacionales, por nuestra esencia multinacional, de diversos sectores que tienen necesidades de comunicación, particularmente de comunicación estratégica, que no es lo mismo que relaciones públicas, en áreas como comunicación corporativa, gestión de la reputación, comunicación de crisis, comunicación de marketing, posicionamiento de grupos directivos, comunicación digital y comunicación al servicio de la responsabilidad social empresarial, que también es parte de gestión de la reputación, ¿sí? En esos campos asesoramos a las grandes empresas. Ustedes dirán, grandes empresas como qué, como Unilever, cliente nuestro, como Banco Popular y Grupo Aval, cliente nuestro, como Microsoft, cliente nuestro, como Intel, cliente nuestro, como Banco GNB, Sudamérica, cliente nuestro, algunas entidades del Estado, cajas de compensación familiar, que aun cuando tienen estructuras de comunicación, han alcanzado un punto de madurez de la comunicación, me refiero, al que necesitan o en el que necesitan recursos externos, experiencia externa para poder resolver sus necesidades. Porque la consultoría de comunicación no solamente se justifica porque las organizaciones no tengan equipos internos, no es una materia de recursos humanos la consultoría de comunicación, es realmente un asunto de experiencia en comunicación. Les doy ejemplos. Una compañía normalmente como Microsoft puede tener una crisis de reputación una vez cada 6 meses, una vez al año, ¿sí? Porque un producto no funciona,
porque hay una declaración desafortunada de un directivo, porque tienen una crisis financiera, porque tienen un litigio que pierden y les genera daño o afectación de la reputación. Eso les pasa una vez al año, una vez cada 2 años, no les pasa mucho. Entonces se imaginarán que un equipo que esté allí tiene una experiencia. Si un equipo que lleva 5 años ha tenido 2 experiencias, 3 experiencias, ¿verdad? Mientras que un consultor, al llevar muchos clientes, pues puede tener 20 o 30 crisis en un año, por lo cual tiene una experiencia superior que una organización para poder contribuir a la solución de las crisis, ¿cierto? Entonces lo que compran los clientes es esa experiencia acumulada, es esa experiencia a una velocidad más acelerada, que una organización no lo tiene porque su propia naturaleza no se lo da, ¿cierto? Lo mismo en comunicación de producto, en comunicación de marca. Si ustedes ven, por ejemplo, Unilever, detrás de la marca Rexona, detrás de la marca Dove, detrás de la marca Fruco, que son marcas de Unilever, hay una estrategia de comunicación. No solamente hay una estrategia de publicidad, hay una estrategia de comunicación. Y esa estrategia de comunicación, de pronto el gerente de marca que está liderándola, es la primera o segunda vez que él tiene esa responsabilidad. Mientras que un consultor ha hecho muchas veces estrategias para una marca y le transfiere ese conocimiento, esa capacidad al cliente para hacer un mejor trabajo conjuntamente, ¿sí? Eso es lo que hace nuestra firma, y nuestra firma se alimenta en esencia de comunicadores. En esencia, y digo no absolutamente porque también tenemos profesionales de otras vertientes, pero en esencia de comunicadores. Pues porque hacemos comunicación, desde luego. Pero sin embargo hay unos vacíos en la comunicación que los tenemos que llenar con otros profesionales, ¿sí? Les paso a contar, ¿va bien el monólogo? ¿Sí? Les paso a contar sobre cómo vemos hoy la comunicación y cómo la vemos hacia futuro, porque eso me permitirá expresarles a ustedes las oportunidades, ¿sí? Las oportunidades y los desafíos. La comunicación hoy es una gran oportunidad. Yo me siento feliz de ser comunicador, ¿sí? El único momento de angustia que tengo es cuando mis papás me siguen preguntando qué es lo que hago. Esa es, sí, ellos dicen que en un acto de fe se sienten tranquilos de que piensan que es legal, pero no logran entender todavía, Pero bueno, la comunicación, yo me siento feliz de ser comunicador. Me siento feliz de proyectarme para los próximos 30 años como comunicador. Me siento feliz de animar a las nuevas generaciones que estudian comunicación sobre la comunicación, porque realmente es una carrera con mucho futuro, realmente. ¿Por qué tiene futuro? Por varias cosas. Primero, porque la comunicación de opinión pública se transformó. Y me refiero básicamente al periodismo, se transformó, ya no es para lo que nos formamos. Y eso es una gran oportunidad. Hoy la opinión pública requiere especialistas digitales, en comunicación digital, requiere analistas de opinión, porque es cada vez más complejo el ambiente de opinión, entonces requieren analistas de opinión, ¿verdad? Porque requieren hoy que los periodistas tengan más especialización, sepan manejar mejor los temas, los ejes temáticos verticales, ¿cierto? Porque la comunicación hoy es global, porque la comunicación hoy, digamos que ya no tiene el formato tradicional, sino tiene múltiples formatos, no solamente en la parte digital, sino toda la parte multimedia. De manera que hoy, en esa vertiente de opinión, yo creo que hay muchísimas oportunidades, pero de eso sé poco. De lo que más sé son de las oportunidades en el mundo de la comunicación empresarial, de la comunicación organizacional, de la comunicación institucional. Allí, muchachos, los animo porque el universo tiende a ser infinito. Por un lado, las organizaciones entendieron en los últimos 10 años que la comunicación es un instrumento estratégico del negocio. Eso no lo habían entendido así. La comunicación antes era un insumo decorativo. Lo tenían porque era una moda, porque empezaba a ser una tendencia, mas no porque existiera una conciencia organizacional sobre el valor estratégico de la comunicación para generar negocio y para hacer sostenible el negocio.
de la organización, ¿sí? Eso ya se entendió y eso se ha traducido en el mundo práctico, en el mundo tangible, en organizaciones que le apuestan a la comunicación, creando estructuras, ¿cierto? Hoy cualquier compañía mediana, grande en Colombia, si quiere verse seria, debe tener una estructura seria de comunicación. ¿Qué significa tener una estructura de comunicación? Vicepresidente o director de comunicación, ¿cierto? Tener un equipo de comunicación con diversos especialistas de diversas vertientes, tener recursos externos de apoyo, consultores de comunicación, ¿cierto? Querer tener una reputación en el mercado, ¿verdad? De manera que la estructura es una demostración de cómo las compañías están tomando en serio la comunicación. Pero no solamente la estructura, también lo vemos en el gobierno. El gobierno resolvía sus necesidades de información y de comunicación de diversas formas, algunas no santas, pero hoy también quiere mejorar, sofisticarse el Estado. El Estado hoy quiere tener en las diversas instancias, ministerios, direcciones, entidades de control, Congreso, quiere tener estrategias de comunicación, quiere tener directores de comunicación, quiere tener asesores de comunicación, hace licitaciones de comunicación. Los ministerios hacen permanentemente licitaciones para una campaña de comunicación. ¿Sí? Por ejemplo, algo con lo que yo participo, el Ministerio de TICS. El Ministerio de TICS hace permanentemente licitaciones para campañas porque quiere lanzar un nuevo programa, una nueva política, porque quiere posicionar un concepto, porque quiere elevar el perfil de las políticas o de las decisiones en el país. En fin, hay diversas razones estratégicas. De manera que también en lo estatal, en lo institucional, la comunicación ha ganado un gran espacio. Otra demostración de por qué la comunicación está evolucionando y ofrece grandes oportunidades en el mundo organizacional es la consultoría. Miren, en los últimos 5 años llegaron todas las firmas multinacionales que no estaban en Colombia, pero desde luego sí en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Alemania, están llegando a Colombia. Están llegando a Colombia, ¿por qué? Porque un consultor llega cuando siente un mercado medianamente maduro o con potencial de madurar, porque así puede crecer la firma consultora, ¿cierto? Están llegando compañías americanas, compañías inglesas, compañías españolas. Esas compañías son fabulosas escuelas, fabulosas, porque facilitan una transferencia rápida de conocimiento. Entonces ellos saben cómo hacer un manual de crisis y llevan 30 años haciéndolo en Estados Unidos o en España, y aquí vienen y te hacen parte de un equipo que va a hacer un manual de crisis para Bavaria, y tú aprendes a hacer un manual de crisis con alguien que lo ha hecho durante muchos años, o a manejar una crisis, o a lanzar un producto, o a manejar la reputación de una organización, en fin. De manera que hay múltiples oportunidades en el mundo de la comunicación organizacional. Yo creo que eso va a seguir madurando para beneficio de todos ustedes, y yo lo estoy viendo mucho porque empiezo a participar en juntas directivas. Yo empiezo a ver mucho la presencia del Communications Officer, como lo llaman en Estados Unidos, ¿cierto? El Corporate Communications Officer, que es el vicepresidente de comunicaciones que empieza a estar presente en juntas directivas. Eso habla de la madurez de la comunicación dentro de la organización. Eso habla del futuro que tiene la comunicación en la organización. Y les doy ejemplos puntuales en un Bancolombia, con quien hemos tenido proyectos, en un Coca-Cola, que es cliente nuestro, en un Nestlé. El director de comunicación o vicepresidente de comunicación en cada compañía cambia el nombre. En esos 3 ejemplos que les di, participa en el comité directivo de la compañía, participa de las decisiones de fondo que toma la compañía. Por eso la formación gerencial es importante, ¿cierto? Porque quien la tenga, más el conocimiento en comunicación, se hace más atractivo para ese tipo de organizaciones. Pero hay un futuro inmenso a conquistar, aquí y fuera de nuestras fronteras. Porque si tú tienes esta formación académica y profesional, pues te haces interesante para estas compañías también fuera de Colombia. Entonces a mí me parece que hay ahí una oportunidad inmensa de desarrollo, particularmente en este campo que conozco. Ahora, hablando de la importancia de la formación gerencial, digamos que mi invitación no es a que todos hagan un MBA, pero sí que descubran su vocación y que
con la ayuda de la facultad encuentren el camino para fortalecerla, y si descubren que la vocación tiene aspectos gerenciales, pues busquen en la facultad cómo empezar el camino para fortalecerlo. Porque de las grandes carencias que seguimos sintiendo de los comunicadores de cualquier universidad, en nuestras firmas, y también se lo escucho a nuestros clientes, es la capacidad o la aptitud gerencial, ¿sí? Se nos asusta el comunicador cuando se tiene que montar en un Excel a hacer un presupuesto. Se nos asusta el comunicador cuando hay que hacer un plan, ¿sí? Se nos asusta el comunicador cuando hay que hacer una auditoría, es decir, una medición técnica o medio científica, ¿sí? Se nos asusta el comunicador en esos aspectos. También algunos que yo todavía tengo cerca, algunos gerentes míos, se asustan gestionando gente, ¿sí? Se asustan, ¿no? Yo no fui preparado para despedir a nadie. Sí, quizás no, pero es una realidad del mercado que tenemos que tomar decisiones sobre la gente, que tenemos que tomar decisiones sobre los activos, tenemos que tomar decisiones sobre nuestros productos. Así funciona el mercado. De manera que si alguno dice, me gusta la comunicación organizacional, piense que o bien en una firma de consultoría o bien en una firma del mundo real, como las que les he comentado, la formación gerencial es importante, ¿sí? Porque si no, se van a quedar como especialistas. Es decir, el que hace los contenidos, el que maneja las redes, el que ayuda en las crisis, el que hace el monitoreo, pero no lo ven más allá porque no tiene formación gerencial. Y entonces es cuando nos llega el administrador que no sabe nada de comunicación, a manejar el área de comunicación, pum, ahí encima, ¿sí? O nos llega el politólogo, o nos llega el psicólogo organizacional, ¿sí? Y no entendemos, pero pues sí hay unas razones que las compañías durante varios años las han visto y las han llevado a tomar decisiones. No estoy diciendo que sean las decisiones correctas, sino las decisiones reales que están tomando, ¿sí? Entonces el comunicador que se forme vocacionalmente con algo de formación gerencial, bien sea durante el pregrado o durante el posgrado, va a tener una ventaja competitiva en el mercado si le gusta este campo, ¿sí? ¿Qué más? Decana, ¿qué se me está quedando por fuera? La relación con los medios. La mencioné efímeramente. La relación con los medios es fundamental desde cualquier ángulo de la comunicación, no mediática, es decir, si no trabajas en un medio no significa que los medios no sean importantes. Los medios son importantes porque en cualquier ámbito de la comunicación, la opinión pública es la que le da sentido a la comunicación. ¿Por qué una organización se interesa por tener una estructura, una estrategia de comunicación, una consultoría en comunicación? Porque le preocupa la opinión pública, le preocupa el entorno, ¿ok? En una organización, por ejemplo, del mundo real o una firma de consultoría, para poder ser exitosos necesitamos entender a los actores, lo que se denomina académicamente los stakeholders, ¿cierto? Necesitamos entenderlos. Una firma como Coca-Cola necesita entender y tener una buena relación con el gobierno, necesita entender y tener una buena relación con el Congreso, necesita entender y tener una buena relación con las ONGs, con los reguladores, ¿cierto? Eso hace el comunicador en esas empresas. Pero para poderlo hacer bien, debe tomarle el pulso a la opinión pública. Debe estar viendo la marca cómo se exhibe, cómo se presenta, qué prestigio tiene en el mercado, de qué se habla en el mercado a través de los medios. Y influir, cuando digo influir, es de manera transparente en los medios, mediante la información, mediante la evidencia, para que los medios tengan una opinión acertada de la marca o de la compañía o del proyecto. De manera que una compañía se preocupa por la comunicación porque tiene una necesidad de presentarse y mantenerse en el ambiente de opinión pública. Y no hay opinión pública sin medios, bien sean tradicionales o digitales, sin líderes de opinión, sin influenciadores, ¿cierto? De manera que desde el ángulo de la comunicación organizacional recobra gran importancia la opinión pública y los medios. Nosotros contratamos gente que no va a trabajar en un medio, pero que le preguntamos, oye, ¿y qué experiencia tienes en medios? Y si la tienen, fabulosa, es fabuloso para nosotros. ¿Y qué opinas tú de tales y tales temas de opinión pública?
Y vemos y leen medios y comprenden los medios y saben cómo funciona un medio por dentro. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza una buena relación con los medios, una relación respetuosa, profesional, no basada en favores, basada en información. Si un profesional tiene una comprensión profesional de los medios, pues a nosotros nos conviene muchísimo y a nuestros clientes. Y lo mismo pasa, yo tengo amigos en Coca-Cola, en Unilever, en estas empresas que me dicen, "Oye, Miguel, mándame un comunicador", pero ojalá que sepa de medios, ojalá que entienda, ojalá que nos asegure un buen vínculo, ojalá que nos asegure un buen análisis, ojalá que nos enriquezca. La relación con los medios es fundamental, la formación con los medios es fundamental, ¿no? Es el ABC de nuestra carrera, de nuestra formación. Luego viene, como en mi caso, el DEF y va uno evolucionando, pero no puede evolucionar si el ABC no está bien cimentado, ¿cierto? Entonces a mí me parece que la relación con los medios es fundamental, pero una formación sofisticada, ya incluyendo no solamente, digamos que el reportaje y la construcción de contenidos de forma clásica, sino toda la parte digital, toda la parte de influenciadores. Por ejemplo, en el mundo real se trabaja mucho con columnistas, con líderes de opinión en el mundo real. ¿Por qué? Porque las élites de decisión siguen más que al contenido tradicional, al columnista o líder de opinión para la toma de decisiones, ¿sí? O sea, un columnista con una opinión sobre una ley puede hacer que la ley se postergue, ¿sí? Un periodista genera inquietud, genera tal vez interés en indagar más en el tema, pero un columnista, por su peso, porque al mismo tiempo tiene otras funciones, responsabilidades, y porque un columnista es una autoridad, un periodista no es una autoridad, es un influenciador, ¿verdad? Es muy seguido. Entonces, que si la formación incluye todos esos actores es mejor porque es el mundo real, ¿no? Es una visión más integral de los medios. Yo no tuve esa formación, pero espero que hoy, pues ojalá se esté viendo en la facultad. ¿Qué más se me queda por fuera, decana? El tema de emprendimiento. El tema de emprendimiento. Muy bien, muy importante el tema de emprendimiento, porque yo creo que hoy estamos en una economía y vamos a estar en la economía del emprendimiento, ¿sí? La economía del emprendimiento nos incluye. Yo veo todavía muy incipiente el emprendimiento de comunicación, es mucho más robusto, avanzado en otras áreas, pero lo empiezo a ver y más que eso encuentro la importancia, soy consciente de la importancia. ¿Por qué es importante el emprendimiento? Primero, porque hay una oportunidad real, porque en la medida en que haya cambio permanente, hay oportunidad de emprendimiento. Lo que justifica el emprendimiento es el cambio permanente. Hay espacios, el cambio genera espacios para la creatividad, ¿verdad? Y en la comunicación todos los días hay cambios, hay nuevas tecnologías, hay nuevos actores, hay una evolución permanente de la comunicación, ¿cierto? Entonces, hay oportunidades para el emprendimiento. Nosotros vemos colegas que han formado empresas en lo digital, en la parte nuestra de consultoría, en la parte, hace poco descubrí un emprendimiento maravilloso, me asombró, alguien que formó una firma de auditoría de comunicación. Auditoría de comunicación. Él dice, yo no hago el plan, yo no ejecuto el plan, yo voy y veo si lo hicieron bien y doy una recomendación, ¿sí? O sea, hay permanentemente espacios porque esto está todavía cambiando mucho, madurando mucho y se abren muchos espacios para el emprendimiento. Primera razón, el cambio permanente. Segunda razón, vamos a estar en una economía desafiante que no nos va a emplear a todos, ¿sí? Y que necesitamos entonces descubrir nuestras vocaciones emprendedoras para tener nuestras propias fuentes de ingreso y de crecimiento. Esa es una segunda razón, ¿no? Y ustedes lo ven que los estados están promoviendo el emprendimiento, están dedicando fondos al emprendimiento, creando políticas de emprendimiento. ¿Por qué? Porque no todos cabemos en la economía tradicional, ¿cierto? Entonces esa es otra razón importante, ¿cierto? La tercera razón importante del emprendimiento, discúlpenme un segundo, en esta profesión se trabaja mucho en crisis, y aquí tengo un cliente, y estamos en crisis con un cliente. Entonces, la tercera razón del emprendimiento es que
El emprendimiento se permite al profesional, no solamente de la comunicación, conectarse con las necesidades sociales del entorno, ¿sí? En una empresa, no necesariamente. Tú tienes que seguir la agenda de la empresa. En la medida en que vas ganando autoridad en la empresa, podrás ir sugiriendo, pero la empresa tiene una línea, tiene una agenda, tiene una visión de mundo, ¿cierto? Desde el emprendimiento puedes tener una visión de mundo y hacer un maridaje de visión de mundo con tu formación académica y con tus vocaciones profesionales, ¿sí? Esa es la tercera razón del emprendimiento. Hoy el mundo está premiando mucho ese emprendimiento, el emprendimiento que es efectivo en lo profesional, pero generoso en lo social, ¿sí? Que contribuye a lo social. ¿Cómo lo está el mundo premiando bien? Porque hay fondos de diversos organismos multilaterales dedicados a premiar ese emprendimiento, a animarlo, a hacerlo sostenible, ¿cierto? Porque empieza a haber un reconocimiento de esas individualidades en el mundo, de manera que hace mucho sentido el emprendimiento con sentido social, sin que eso signifique que nos volvamos sociales 100%. Desde la comunicación hay un enfoque social, ¿verdad? Esas serían las tres razones del emprendimiento. Me parece que es una excelente oportunidad. Descubran también esa vocación. Descúbrala. La universidad es el mejor sitio para descubrir la vocación de emprendimiento. ¿Sabes por qué? Porque no tiene costos. Porque si uno se equivoca sigue estudiando y chévere, no ha pasado nada. Afuera sí pasa algo. Afuera sí pierdes plata, afuera hay un prestigio que frente a tus colegas, uy, no le funcionó. Mientras que acá no, aquí es donde debemos ver si a mí me gusta la fotografía y me inventé algo en la fotografía y no me funcionó, aquí me redirecciono y no pasa nada, ¿cierto? Aquí no tenemos grandes costos, mientras que afuera sí. Entonces desde aquí debería emprenderse la actitud emprendedora, ¿sí? Miguel, y si quieres abrimos espacio para que pregunten un momentito, un ratito. Sí. Yo, Miguel, quería que, a ver, ¿cómo se ve desde el punto de vista de la consultoría en comunicaciones que los medios de comunicación hoy tengan casi en su totalidad una estructura organizacional como parte de grupos económicos? Ya. Yo tomo el tiempo, el grupo Aval, tomo Caracol, Televisión, el grupo Santo Domingo. ¿Cómo se ve esa relación de consultoría con las organizaciones frente a medios que tienen una estructura organizacional? Sí. ¿Lo escucharon todos al profesor Raúl? No, pregunta. No, mi duda para Miguel es que cómo se ve desde el punto de vista de la consultoría de comunicación para las organizaciones que los medios de comunicación hoy en Colombia y en el mundo tengan una estructura organizacional. Cuando yo empecé a hacer comunicación, primero periodismo económico, los medios eran medios como tales, con vocación periodística. Hoy el tiempo, ustedes saben, es del grupo Aval, Caracol Televisión del grupo Santo Domingo, RCN es del grupo Ardila Lure. Entonces, ¿cómo ve uno desde el punto de vista de la consultoría, teniendo en cuenta la importancia dentro de la asesoría de las organizaciones, la relación con los medios de comunicación? Es desafiante, pero esa será nuestra realidad, ¿verdad? ¿Por qué es desafiante? Porque nos encontramos frente a dos intereses, tanto los consultores como las empresas, también el Estado, se encuentran frente a dos intereses en una misma casa, el interés económico comercial y el interés periodístico editorial, ¿cierto? Entonces es desafiante mantener esa relación equilibrada. Sin embargo, yo creo que Colombia es un país que quiere construir una ruta seria en ese camino, en el sentido de que los medios, al menos grandes, se están preocupando por tener políticas de independencia editorial de lo comercial. Desde luego hay excepciones, desde luego nos podemos quejar de algunos, desde luego algunos no son óptimos, pero la tendencia es a trabajar de manera independiente de lo editorial, de lo comercial, lo cual llena de alegría al sector privado y al Estado, pero particularmente al sector privado, lo llena de alegría de que no haya manipulación de lo editorial desde lo comercial. Desde luego todos los días tenemos que estar vigilantes, tenemos que ser veedores de ese ejercicio, pero vemos que esto no es otros países de nuestra vecindad, ¿cierto?, en donde sí hay un control y una manipulación permanente de lo editorial desde los intereses comerciales o estatales, ¿cierto?
Sin embargo, es un proceso que se construye día a día, pero aquí pareciera haber señales que animan a observar sin mayores perspicacias o suspicacias la relación que tiene la parte económica con la parte periodística en estos grupos como los que mencionaste, ¿sí? Sin embargo, como comunicadores, estamos llamados desde la universidad a formarnos en el papel que debemos jugar éticamente en esa relación, ¿sí? Y segundo, a saber el rol que debemos jugar. Y tercero, a ser unos veedores, insisto, observadores permanentes, críticos, constructivos de esa relación dialéctica, porque es dialéctica, no existe el uno sin el otro. La verdad es que es utópico pensar que podemos hacer periodismo sin plata. No, se requieren fondos, ¿cierto? En algún momento se acaban los fondos. Aquí hay medios que empezaron con esa visión utópica y se están acabando o se han acabado. Pero también la parte económica necesita de lo editorial, por eso es dialéctico, ¿cierto? Porque finalmente los grupos económicos necesitan construir agenda y la construcción de agenda pasa por lo editorial también, ¿cierto? Pero se puede construir agenda desde una perspectiva de consenso, desde una perspectiva de información real, desde una perspectiva de respeto hacia la información que se da a la sociedad. Influir en agenda no significa necesariamente actuar de manera irrespetuosa o con violaciones hacia los derechos de los demás, ¿sí? ¿Más preguntas? En la parte ética que la mencionaste como sello externadista. Aquí yo recibí una muy buena formación ética. La ética como sello externadista. La verdad, no hay ninguna mancha en la universidad que nos desanime a pensar que tenemos un gran legado y que tenemos una responsabilidad ética frente al mercado, frente a la sociedad y frente al entorno en el que trabajamos. Yo realmente me sorprendo y me muestro ingenuo cuando me enfrento a escenarios no éticos. Y eso se debe a que en la universidad no conocí sino los aspectos éticos, ¿sí? Pero yo creo que se debe reforzar muchísimo la formación. No hablo de la universidad, hablo en general del profesional, porque el profesional hoy tiene un gran desafío en el mercado, y es que como estamos en una sociedad capitalista por excelencia, competitiva desde la perspectiva monetaria salarial, el profesional muchas veces sale con el ánimo de ganar bien, más no de desempeñarse y crecer, ¿sí? Y el ganar bien de manera desbocada, de manera no consciente, de manera irreal, puede generar problemas éticos, o sea, puede llevar al profesional a tomar malas decisiones, ¿sí? Ese es el gran riesgo que yo veo hoy. Yo no veo tanto el riesgo de que resultemos siendo el equipo de comunicación de los NULE, ¿sí? Digamos que esos son casos excepcionales en nuestra historia, ¿verdad? El riesgo lo veo más en el día a día, en el que yo veo profesionales que se quieren ganar 3 o 4 millones de pesos con 6 meses de experiencia, ¿cierto? Por lo cual, y consideran que esa es su verdad y que ese es su mérito y que allí deben estar, y eso los puede llevar a caminos erróneos, eso los puede llevar a acompañarse mal, a tener malos coaches, a tener malos jefes, a trabajar en compañías no éticas, ¿cierto? O simplemente a tomar decisiones malas o desafortunadas de carrera, ¿sí? Entonces yo creo que la formación ética debe ayudar a compensar ese espíritu de ganar y de crecer económicamente, sopesarlo, ponerlo en contexto, ¿sí? Y llevarnos a pensar en otro tipo de ganancias que también necesitamos, ¿sí? Preguntas, jóvenes. El micrófono. Estamos con un público, digamos, que está ingresando a la carrera, que no conoce muchas áreas. Digamos, como qué consejos podríamos darles, o dar en general, para empezar a hacer la formación y pensamiento gerencial y estratégico de qué hago. ¿Qué hago yo como estudiante para empezar a construir? Bien. El principio de información. Súper, muy buena pregunta. Muy bien. Yo creo que
la formación estratégico-gerencial esencial en la comunicación organizacional se puede empezar a descubrir y ojalá a gestionar en la medida en que vayamos más allá de lo que la universidad me da, de lo que la universidad me exige, y me preocupe yo por el entorno. ¿Qué es preocuparme por el entorno? Es que tú sepas cuáles son los problemas políticos que tiene nuestra sociedad, que tú sepas cuáles son los desafíos que tiene nuestra economía, que tú los entiendas, que tú sepas cuáles son los desafíos empresariales, que sepas cuáles son los sectores prósperos, los sectores en problemas, que tú estés insertado en el entorno y que estés pensando desde tu momento de vida cómo enfrentarlo, qué hacer, tener una opinión frente a esos problemas. Porque el comunicador que no logra evolucionar allí, nosotros lo descubrimos fácilmente, es el comunicador que puede ser muy buen estudiante, pero no tiene una opinión sobre el momento país, ¿sí? No tiene una opinión sobre el momento económico. Y en el mercado te enfrentas como comunicador a enriquecer discusiones y a orientar decisiones, ¿sí? Cuando yo les digo que hay un vicepresidente, un director en una junta directiva sentado de comunicación, lo que les estoy diciendo es que hay una persona de comunicación que desde la perspectiva de la comunicación opina sobre los megaproblemas, sobre los megadesafíos que tiene esa compañía y que tiene el país para esa compañía, ¿sí? Y eso no lo vas a lograr cuando te den el cargo, eso desde ya lo tienes que empezar a formar, ¿sí? Ustedes desde ya tienen que decir, oiga, a mí me parece interesante el mundo deportivo. Entiendan más allá de hacer una nota sobre Nairo, de hacer una nota sobre James. Es mucho más allá. Es entender cuáles son los problemas que enfrenta hoy el deporte, entender la agenda del deporte, entender la agenda del gobierno con el deporte, entender las tendencias mundiales. Eso te dará una estratega. Y no te quita la virtud de construir grandes contenidos, ¿sí? Pero te hace evolucionar más allá. Hoy a eso está abocado el comunicador y desde ya se puede empezar a formar eso. Estoy seguro que la universidad tendrá materias para ayudarlo a formar, pero ustedes tienen que tener esa inquietud de insertarse en la sociedad y estar pensando en los problemas de sociedad. Cuando les decía que hay espacios que llenan otras formaciones académicas, es por eso. Porque miren, el politólogo viene con una gran capacidad de análisis. Las compañías están contratando analistas de entorno. Los presidentes de compañías, los vicepresidentes no tienen capacidad de formación o tiempo para entender el entorno. Contratan a alguien que le haga análisis de entorno. El politólogo hace mejor análisis de entorno que nosotros, por ejemplo, ¿sí? Es mejor analista, es mejor estratega, ¿ok? El comunicador es un excelente ejecutor. O sea, convertir las ideas en acciones lo hace muy bien el comunicador. Pero tenemos que mejorar el análisis. El politólogo nos está llenando ahí un gran espacio, ¿no? Los abogados se están metiendo en nuestro campo. ¿Por qué? Porque se requiere una visión estratégico-política de la comunicación. El abogado está formado en lo estratégico y en lo político, ¿sí? Y nos están llenando un espacio. Estamos compitiendo con ellos, eso es muy interesante. ¿Ustedes creen que yo en mi formación, cuando fui a la universidad, yo competía contra los politólogos? ¿Yo competía contra...? No. ¿Contra los abogados? No. Mi firma hoy tiene como 4 abogados contratados para hacer comunicación, como 7 politólogos contratados, como 2 internacionalistas, como 3 de marketing y el resto comunicadores, como 50 comunicadores. O sea, seguimos siendo mayoría, pero en la medida en que esos vacíos no los llenemos, el mercado los tiene que resolver de alguna forma y lo resuelve buscando quién lo tiene, ¿cierto? De manera que debemos empezar a tener esa visión de entorno profunda, estratégica, analítica, para tener capacidad de participar en esas conversaciones, en esas decisiones, ¿sí? Jóvenes, ¿más preguntas? Yo quiero escuchar a un estudiante. Un estudiante. Sí, tú. Súper. Y con esta me despido, decana. Bueno, tú Y nos hay otra atrás, Miguel, también. ¿Cuál es tu nombre? Fausto Luis. Bueno, tú nos has hablado acerca de
cómo la carrera compite ahorita en el siglo XXI, ahorita en la actualidad. Sí, pero me gustaría saber tu opinión acerca de cómo la ves dentro de 10 años, cómo la ves, sí, la competencia, el emprendimiento, sí, cómo es la carrera en evolución, además de tecnologías que comienzan, que vamos uniendo eso, que son más avanzadas, que ahora tenemos más herramientas. Me gustaría ver tu punto de vista. Sí. Bien, difícil pensar a 10 años, sobre todo por la evolución tan rápida, tan vertiginosa que tiene nuestra profesión. Pero bueno, yo que veo una comunicación absolutamente digitalizada, creo que los contenidos cambiarán radicalmente, ¿cierto? Yo creo que ya estamos en ese proceso. Acabo de llegar de una conferencia en Estados Unidos sobre contenidos. Los contenidos en unos años, no sé si días, pero en unos años no serán los textos. Los contenidos serán audios, serán videos, ¿cierto? Los contenidos van a cambiar radicalmente. Digitalizada, virtual completamente la comunicación. En el mundo de la comunicación organizacional, un gran desarrollo, por un lado, del tema de reputación. Hoy es un tema incipiente, será un tema robusto, protagónico del mundo, incluso del día a día de la sociedad. La sociedad hablará de reputación de una empresa, hablará de reputación de un individuo, hablará de reputación de una institución. Eso se va a consolidar, por ahora empieza. Y por el otro lado está el mundo de la comunicación de marcas, que se va a disparar de una manera vertiginosa, ¿cierto? ¿Qué es la comunicación de marcas? Que las marcas romperán las barreras que hoy tienen para comunicarse con consumidor final, ¿sí? Llegarán mucho más a consumidor final y habrá una gran segmentación. En esta conferencia de la que vine con un gran experto, él explicaba que ya no todos veremos las mismas marcas, cada uno verá marcas de forma individualizada. Es decir, que, por ejemplo, tú entrarás a tu iPad a consumir información, a leer un periódico, y ya te tendrán identificado como a qué hora lees, qué hábitos tienes, qué información te interesa, qué edad tienes, qué gustos tienes, qué formación tienes, y te pondrán las marcas para tu perfil expuestas allí. Y tú puedes ver que tu compañera está leyendo el mismo artículo y las marcas expuestas a ella son diferentes, porque ella es otro perfil. Entonces vamos hacia un mundo en el que las marcas tendrán una profundidad en el mercado, no prevista, no imaginable, pero hacia allá nos llevan las tecnologías y el mundo de la segmentación en marketing, y en donde los comunicadores tendremos que hacer una comunicación muchísimo más segmentada. Ese es el futuro. Tanto en los medios, no nos servirá el mismo artículo para todos. Y en las empresas no nos servirá la misma estrategia de comunicación de marca para todos. Y eso se dará de forma prácticamente natural por las tecnologías. La última pregunta de Cana. Sí, que si no me echan. Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Moreno. Mi pregunta es, ya que nos estabas hablando sobre la competencia laboral, sobre la competencia profesional en este espacio laboral, quisiera que nos dijeras para ti, ¿cuáles son las características que debe tener un comunicador organizacional para poder competir en este espacio laboral? Sí. Los básicos de la comunicación muy bien formados, ¿no? La construcción de contenidos, el manejo de los medios, investigación. Yo creo que, bueno, esa parte básica bien formada. Veo que se hace muy relevante inglés, ¿sí? Tómenselo en serio. No van a ser competitivos si no tienen inglés. Pero no significa el inglés, digamos, de sobrevivencia, significa un muy buen inglés. Y lo estoy viendo, pensando 5 o 10 años, veo que la competencia no van a ser ustedes mismos. Mi compañero que si sabe inglés le dieron el puesto y a mí no, le dieron la práctica y a mí no, sino serán extranjeros. Nuestro país se está llenando de extranjeros, ¿sí? Que traen inglés. Y están llegando aquí porque este es un país emergente, estamos creciendo a un ritmo económico entre el 4 y el 6 anual, los países maduros que tienen inglés como lengua materna están creciendo entre 1 y 2 anual, se vienen para acá en busca de oportunidades. Competiremos con ellos en inglés. Entonces el inglés tiene que ser muy bueno,
ya no para sobrevivir. Muy bueno, acuérdense de eso que es súper clave. Lo segundo, la formación gerencial. Cuando hablo de formación gerencial es la parte de finanzas al menos básica, la parte de marketing al menos básica, la parte de gestión de recursos humanos, al menos nociones, ¿sí? Que tú puedas decir, sí, vi eso, pasé por ahí, y no que abras la boca. ¿De qué me hablas? ¿Me podrías repetir la pregunta? Muerto. ¿Sí? La formación gerencial es importante. Y la parte de tecnologías, y no se queden con que yo soy buen tuitero, yo soy buen bloguero, yo tengo mi blog. No, va mucho más allá, el desafío es mayor. El desafío ya entra en una comprensión mucho más profunda. Yo diría que esas, pero me preocupa mucho el inglés. ¿Sabes? Yo veo mucha gente buena perdiendo oportunidades por el inglés. ¿Ok? Muy bien. Yo quisiera quedarme a responder más preguntas, me pueden escribir, ¿sí? Tengo Twitter. Y seguimos hablando, me encantó. Éxitos, felicidades a todos.